Hechos 2, 36 al 40. Podemos poner de pie para leer la palabra de nuestro Dios. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautíceos en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén. En esta noche vamos a hacer un breve resumen del capítulo 15 de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, que se titula Del arrepentimiento para vida y salvación. Y digo breve resumen porque ya nuestro pastor Noel Ángel nos ha estado compartiendo en estas noches todo este capítulo, lo ha profundizado, pero por la gracia del Señor pues nos permite en esta noche hacer un repaso breve sobre este aspecto. Este tema lo he titulado La trascendencia del arrepentimiento. Y como les decía, va a ser un resumen de todo ese capítulo 15 de nuestra confesión. Vamos a ver este tema en 3 puntos. El primero, la definición del arrepentimiento. El segundo punto, un genuino arrepentimiento para vida. Y vamos a ver un tercer punto, un arrepentimiento para fructificación. Y al final veremos unas reflexiones y unas aplicaciones. La definición bíblica del arrepentimiento quiere decir que es un cambio de mentalidad, que se traduce en un cambio de acción también. Es un cambio de mentalidad y también de acción. La palabra griega que en las Escrituras se usa es metanoia para expresar la idea de arrepentimiento. Entonces incluye claramente un cambio de pensamiento, de sentimientos y propósitos, correspondiente todo al nuevo carácter del Hijo de Dios. Es decir, en este arrepentimiento se debe dar la espalda al pecado y dirigirse a Cristo. El arrepentimiento verdadero entonces nos conducirá a tomar decisiones prácticas, a saber, entonces, un propósito y esfuerzos sinceros y perseverantes para alcanzar una nueva obediencia. Estos son los llamados también frutos de arrepentimiento, que se dan como consecuencia del verdadero arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento y la fe se podrían entender como las dos caras de una misma moneda. Es imposible entonces depositar la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador sin que antes se haga un cambio de opinión sobre el pecado y sobre quién es Jesús y la obra que Él ha hecho. Entonces por eso es bueno entender la profundidad del arrepentimiento bíblico. Este arrepentimiento en relación con la salvación, ya les decía que es una forma de cambiar del pensamiento o cambiar de pensar y pasar del rechazo que se tiene hacia Cristo, hacia Dios, pasar de ese rechazo a la fe en Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento.
El arrepentimiento entonces no es una obra que hacemos para ganar la salvación. Es bueno tener claro esto. Con el arrepentimiento no ganamos la salvación. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios a menos que Dios atraiga a esa persona hacia Él. Eso es lo importante. Dios es el que produce esa obra en cada corazón. En el Evangelio de Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces nos está confirmando que la obra de arrepentimiento es un don de Dios. Dios es el que produce ese arrepentimiento para salvación. Este arrepentimiento que es algo que Dios da y es únicamente posible solo por su gracia. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí nos está afirmando que Dios es el que da ese arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es el que da Dios. Es un don de Él, la gracia de Él. Y como dice aquí en el libro de los Hechos, también Dios ha dado ese arrepentimiento a los gentiles. Porque aquí está hablando en el contexto de los judíos. Pero Dios ha dado el arrepentimiento a los gentiles. Entonces tenemos que tener claro que nadie puede arrepentirse a menos de que Dios conceda ese arrepentimiento. Puede haber remordimiento en el corazón del hombre, que es lo que muchas veces nosotros apreciamos. Cuando una persona comete errores y equivocaciones y de pronto en cierto modo las acepta, pero no es arrepentimiento genuino, no es un arrepentimiento que ha venido de Dios, sino es un remordimiento por una acción y posiblemente porque lo descubrieron en esa falta, o porque su misma conciencia le lleva a decir hizo mal, pero no es un arrepentimiento, es un remordimiento. Entonces toda salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, son el resultado que en el que Dios nos atrae hacia Él. Él nos abre nuestros ojos, cambia nuestros corazones. Esa es la acción que produce Dios por su gracia. Está claro que la paciencia y la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Miren lo maravilloso que es entender esto. Es la paciencia de Dios, la bondad de Dios, la que nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando la benignidad que te guía al arrepentimiento. ¿Está claro? Es la bondad, la riqueza de esa bondad maravillosa, la paciencia de Dios al soportar el pecado y la maldad del corazón del hombre. Y eso lleva a que Él nos guíe al arrepentimiento. Esto era el primer punto, la definición del arrepentimiento. Vamos al segundo punto: un genuino arrepentimiento para vida. Entonces el arrepentimiento para vida es la gracia salvadora de parte de Dios. Y es la misma gracia por la cual un pecador, con un verdadero sentimiento de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta de sí mismo para ir a Dios. Y con un pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Es un don de Dios. Es porque tengamos la capacidad de tomar esas decisiones de arrepentirnos, de acercarnos a Dios. No, es Dios el que produce toda esa acción sobre el corazón del hombre. Es la bondad de Dios. Y ese es el verdadero arrepentimiento. No es el que falsamente un hombre dice: no, yo estoy arrepentido de mis pecados, de mi maldad.
Eso es remordimiento, no es arrepentimiento. El arrepentimiento lo produce Dios haciendo un cambio, como lo veíamos en la palabra que explica arrepentimiento, es la metanoia, el cambio de mente, el cambio de la forma de pensar y como correspondencia a eso la forma de actuar. Eso lo produce solamente Dios. Y eso lo produce en el corazón del hombre, entonces, para que el hombre, como les decía, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparte para ir a Dios. Y en ese apartar, entonces, Dios mismo le hará un esfuerzo para que obedezca, para que empiece a tomar obediencia respecto a la palabra de Dios. Este arrepentimiento es aplicado en el llamamiento eficaz. Y Dios lo puede hacer así en un anciano, una persona de muchos años de vida pecaminosa, un momento de crisis existencial o crisis financiera o de enfermedad. Ese arrepentimiento lo puede aplicar Dios en cualquier momento de la vida de un hombre. Pero no necesariamente tiene que ser en una persona mayor que haya cometido pecados o que haya mostrado una vida pecaminosa. Esto también lo puede aplicar nuestro Dios en un jovencito, alguien que esté empezando en la vida y que tenga, digamos, una mínima experiencia en su vida del pecado. Dios es soberano en aplicar su gracia y su bondad en el corazón del hombre. Bien sea en un hombre ya viejo, como les decía, con una carga de pecado por muchos años de vida, pero también la puede colocar en el corazón de un jovencito, de un niño que esté empezando la vida. De hecho, nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos muchos ejemplos. Si nosotros leemos a los reformadores, muchos de ellos también tuvieron experiencias de niños, pero también otros tuvieron experiencias de el arrepentimiento ya de adultos. Entonces, en otro aspecto en este punto, no demos de otro, digamos, no pidamos o demandemos a otros, digamos, que manifiesten por su experiencia la conversión, como si eso fuera una marca de que de verdad ahora sí son convertidos y son cristianos. No. Pero el hecho de que una persona haya vivido un terremoto emocional, cambios radicales y extremos en su estilo de vida, o de pronto, digamos, no podamos pensar en que le podemos preguntar a una persona: ¿y usted qué día fue que se convirtió? ¿Qué día fue que el Señor le colocó ese arrepentimiento en su corazón? Posiblemente no lo tengamos claro, no tengamos la fecha exacta, pero Dios se ha hecho esa acción en el corazón del hombre. Entonces necesariamente eso no tiene que ser, digamos, como el punto para certificar que esta persona ha tenido arrepentimiento, que porque se acuerde la fecha o porque lo hizo en un día en donde sus emociones estaban al máximo y sintió algo y que ahí en ese momento se arrepintió. No necesariamente. En cierto modo, pues digamos, muchas de estas cosas pueden acompañar en la conversión, pero digamos ninguna de ellas son las marcas de un verdadero arrepentimiento. Porque de hecho conocemos también personas que en un determinado momento de su crisis existencial, de su enfermedad, podríamos decir han repetido una oración y en determinado momento empezaron como a encaminarse por una senda correcta, pero con el pasar del tiempo se desviaron, lo que quiere decir que no había un verdadero arrepentimiento. Y como otros también recibieron ese arrepentimiento, no se sabe en qué momento de sus vidas, pero empezó a haber un progreso en su vida espiritual, un proceso de santificación, y eso es una muestra de que hay un verdadero arrepentimiento. Entonces podemos ver dos realidades genuinas del arrepentimiento. Podemos mirar dos aspectos que podríamos mostrar que hay verdadero arrepentimiento. El primero es un verdadero sentimiento del pecado. Cuando hay un verdadero sentimiento del pecado, la persona es
llevada a un verdadero arrepentimiento. El Salmo 130, del 1 al 3, dice así: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Este Salmo 130, en estos 3 versículos, expresan algo bien relevante que tenemos que tener en cuenta. Porque cuando dice de lo profundo, ¿y quién podrá mantenerse? Hace esa pregunta. El autor está entonces ilustrando un verdadero sentimiento, un profundo sentimiento de su pecado y una profunda angustia de su pecaminosidad, que lo lleva a buscar precisamente a ese Dios perdonador. Ahí está una actitud con un sincero corazón dispuesto, que Dios lo ha dispuesto para que acuda a Él, pero que Él reconozca. Por eso expresa: desde lo profundo clamo, para que el Señor oiga la voz, para que estén atentos los oídos a la necesidad, a la súplica que está implorando el salmista aquí en estos versículos. Y él entonces exclama: si mirares a los pecados, y reconoce: ¿quién, Señor, podrá entonces mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse delante de nuestro Dios por el pecado y por la maldad? Y esa actitud la expresa una persona que siente verdaderamente lo profundo de su corazón esa gran necesidad de que Dios le responda por ese momento de angustiante que está viviendo, de querer acercarse verdaderamente a Dios. Un segundo aspecto es, vemos que este primer aspecto es un verdadero sentimiento del pecado, que es lo que está viendo el salmista y no lo expresa ahí. El segundo es reconocer la culpabilidad ante Dios. Lucas 15, 18 y 19 dice la palabra de nuestro Dios: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus siervos, tus jornaleros. En el contexto del hombre que pidió su herencia y se fue y la derrochó, y que tuvo que vivir momentos críticos donde fue confrontado su alma y entendió que había abandonado la bendición de su padre. Por eso dice: me levantaré, iré a mi padre, y reconoce que ha pecado contra él, contra el cielo, contra su padre, y reconoce su indignidad. Eso es un verdadero sentimiento de pecado. Eso es reconocer culpabilidad ante Dios. Eso es la manifestación de un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento sincero, se manifiesta de esta forma, de reconocer nuestro pecado ante nuestro Dios, ante nuestro Padre. Estas expresiones son claras de la experiencia, por ejemplo, en este caso que vemos en Lucas, de este hombre. Son expresiones claras de la expresión desastrosa, de las profundidades terribles del pecado y la ofensa que esto produce, la culpabilidad hacia el Padre Celestial. Entonces esto es un verdadero arrepentimiento. Entonces miremos que el arrepentimiento es mucho más profundo de lo que podíamos pensar. Una persona dice: no sé, yo me arrepentí, y si lo hace de una forma superficial o digamos en una forma simple, sí, yo me arrepentí, que esto. No es cierto que haya ese arrepentimiento. En estos ejemplos hay una manifestación profunda del alma de estos hombres al expresar su necesidad y reconocer su pecado y reconocer a qué profundidad en su maldad han llegado para pedir auxilio a nuestro Dios y para reconocer que necesitan arrepentirse y necesitan del perdón de parte de Dios. Entonces vamos al tercer punto, que es un arrepentimiento para fructificación.
Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, tenemos que tener claro que la confesión es necesaria. En el arrepentimiento la confesión es necesaria. Porque si alguien rehúsa, confesar su pecado y se rehúsa que no ha cometido una falta grave o el pecado ese es muy leve, no reconoce que es un pecado realmente, entonces podríamos decir que verdaderamente este no es un creyente y está haciendo un reconocimiento superficial, no le está dando valor verdaderamente al arrepentimiento. El abandono del pecado también es necesario, entonces, así como es necesario reconocerlo, es necesario abandonarlo. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tengo que confesar mi pecado, tengo que abandonarlo y eso producirá frutos, como lo expresa aquí y como lo proclamaba hacia los que se acercaban en arrepentimiento hacia Juan el Bautista. Él les proclamaba eso. Tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el confesar nuestros pecados y abandonarlos debe tener un pleno propósito y esfuerzo también. Es un imperativo constante en el creyente. El confesar los pecados debe ser un imperativo en nuestra vida. Por eso en el versículo que leímos de Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es un imperativo. Pueden haber dos errores que debemos evitar. El primero posiblemente es engañarnos a nosotros mismos, es decir, pretender estar arrepentidos. Es un engaño el que posiblemente pretendamos estar arrepentidos, pero sigamos como ahí tolerando el pecado. Es un engaño. Por eso debe haber un pleno propósito y esfuerzo. ¿Para qué? Para obedecer lo que nos manda el Señor. Y es hacer ¿qué? Frutos de arrepentimiento. Mostrar que verdaderamente ha habido un cambio en nuestro corazón. Eso es lo que nos dice el Señor. El segundo error también puede ser el legalismo, o quizá más exactamente el perfeccionismo. Y este error puede manifestarse a menudo en los cristianos que tienen una tendencia introspectiva, que reflexionan a sí mismos y se arrepienten y casi que se flagelan. Posiblemente ellos llegan a cuestionar la legitimidad del arrepentimiento que están haciendo o que están pretendiendo alcanzar. Porque posiblemente produce menos que un perfecto abandono del pecado. Es decir, se arrepienten, pero piensan que ese arrepentimiento posiblemente no ha sido lo suficiente, porque pueden encontrar un tropiezo en el mismo pecado que están confesando. Y eso los decepciona porque es que como que no me he arrepentido, como que verdaderamente no me he arrepentido sinceramente. Eso es una equivocación, es un error. Por eso, abandonar el pecado no es lograr una obediencia perfecta, impecable para siempre. Tengamos en cuenta eso. Pero no es para que nos justifiquemos en que tenemos que seguir pecando, sino que es algo que acontece. El abandonar el pecado no es lograr esa obediencia perfecta, pero sí es un genuino propósito y esfuerzo con el fin de abandonar el pecado. Es el fruto de un verdadero arrepentimiento, el hecho de que Dios nos guíe verdaderamente a ser fuertes en enfrentar el pecado y ser libres del pecado.
El Salmo 119, 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces nos damos cuenta en este versículo que Dios, a través de su palabra, nos da la sabiduría para aborrecer el pecado, para evitar el camino de la mentira, como dice él. Esto quiere decir que no debe haber una negativa dura e impenitente a apartarse de cualquier pecado conocido. No podemos hacer resistencia a no luchar contra el pecado. No podemos negarnos a enfrentar esa lucha del pecado en nuestro corazón. Por eso todo pecado es odiado y abandonado. Y si bien desde luego no perfectamente y sin repetidas luchas, una persona que verdaderamente arrepentida confiesa y renuncia a pecados privados, tanto como a pecados públicos, solamente aceptables tanto como pecados socialmente aceptables, esta confesión y renuncia del pecado debe ser continua. Entonces, es una lucha la que debemos mantener. Y así aparezca repetitivo el arrepentirnos de un determinado pecado, no es que sea malo, porque es una lucha que debemos mantener y siempre estaremos rodeados del pecado. Entonces no es meramente una experiencia por un tiempo de enfrentar el pecado, sino una característica y un hábito de vida que debemos tener. Y entonces nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué? Porque en tanto continuemos siendo pecadores, debemos continuar arrepintiéndonos. Esa es la respuesta. El Señor ya nos lavó, nos perdonó nuestros pecados, pero seguimos en un proceso de santificación. Entonces la confesión que estamos estudiando insiste, por ejemplo, en el párrafo 4, en que el deber de cada hombre es un arrepentimiento y es continuo a través de toda nuestra vida. Es un trabajo continuo. No para sino cuando estemos ya en la presencia de nuestro Dios. Esto se expresa en la Escritura en 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí el tiempo del verbo expresa un presente continuo. Si confesamos, quiere decir que es un trabajo permanente. No es que como ya confesamos o como vamos a confesar, no, si confesamos, un presente continuo. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es la práctica de un cristiano que debe hacer permanentemente. Vivimos en medio del pecado, pero también el Señor nos da la gracia de arrepentirnos, pedir perdón, acercarnos a Él y continuar nuestro camino en la vida hasta que estemos en la presencia de nuestro Dios. Ya para terminar vamos a ver unas preguntas y unas reflexiones. Una pregunta sería: ¿es el arrepentimiento, la confesión y la renuncia al pecado volvernos de él con dolor y odio hacia ese mismo pecado nuestra experiencia constante y diaria? Es la pregunta que tenemos que hacernos. El renunciar, el volvernos con dolor y odio hacia el pecado, ¿es algo que nosotros vivimos diariamente? Es la pregunta que debemos hacernos. O consentimos el pecado, nos encariñamos con él, lo acariciamos, porque como ya Dios nos perdonó, es pecado. Y por lo tanto tiene que haber dolor en el corazón. Volvernos a Dios, renunciar a ese pecado
pedir la gracia a nuestro Dios que nos ayude y hacer eso un diario vivir, confesar nuestro pecado. Otra pregunta: como verdaderos cristianos, ¿somos conscientes de la realidad negativa y lóbrega del pecado y que es ilusoria y engañosa? Sí tenemos claro y somos conscientes de el daño que causa el pecado en nuestra alma, por pequeño o por grande que sea. Deberíamos hacer esa reflexión diariamente. Qué terrible es el pecado, por pequeño que sea. Es la reflexión que debemos hacer. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí aprendemos que la tristeza y el pesar forman parte de la vida cristiana, porque son parte del arrepentimiento. Debemos llorar, vivir con tristeza y pesar por la carga de pecado que hay en nuestro corazón. Y debemos descansar en nuestro Señor, porque Él es el único que puede traer consuelo a nuestra vida, trayéndonos perdón. Como reflexión, entonces, como cristianos, estaremos en una mejor posición para arrepentirnos si nos alimentamos constantemente de la verdad de Dios, a través de la lectura de su palabra, el estudio de la Biblia, la escucha de la predicación, la enseñanza bíblica, porque esa llena nuestra alma con la verdad para que la mente comience a pensar los pensamientos de Dios. Eso nos va a ayudar en nuestra santificación. Mira lo importante que es la comunión entre los hermanos y la participación de la iglesia. ¿Dónde nos nutrimos? ¿Dónde nos fortalecemos? ¿Dónde adquirimos esa coraza contra el pecado? Pues en la iglesia, en la comunión con los hermanos, escuchando las prédicas, haciendo las tareas de nuestro devocional, leyendo la palabra de nuestro Dios. Ahí es donde adquirimos fortaleza en la lucha contra el pecado. En algunos casos, un cristiano puede pensar que algo está mal y que debe cambiar, pero realmente en su interior no quiere hacerlo. Cuando se presentan esas situaciones, pues no es malo orar, decirle: Padre, sé que debería cambiar, pero no estoy dispuesto, no tengo ganas de cambiar. Por tanto, dame una genuina disposición de arrepentimiento. Porque es la gracia de Dios el que produce eso. Si nosotros tenemos debilidad en ese aspecto, en esa lucha, debemos pedirle a nuestro Dios que nos capacite, que nos dé la fortaleza. Ya para terminar, recordemos que no hay pecado grande ni pequeño. No hay pecado grande ni pequeño, porque todos ofenden a Dios. Todos ofenden la santidad de Dios. Un pecado pequeño ofende. Un pecado grande, pues también lo ofende. Pero algo interesante y algo precioso es que nuestro Dios, como Padre misericordioso y por su gracia, si tenemos un corazón contrito y humillado, nos perdona. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Con esto terminamos este pequeño resumen. Y que el Espíritu Santo nos lleve a reflexionar verdaderamente sobre lo que significa el arrepentimiento y la bendición que trae al aplicarlo en nuestra vida. No por nuestra fuerza ni nuestras capacidades, sino por la sola gracia de nuestro Dios, que es el que la da. Amén.